Muy buenas noches. Estamos en esta ocasión con el ingeniero Jesús Moreno, ¿sí? Con una gran experiencia de trabajo en la cuestión de energía, sobre todo en Pemex, y el doctor Enrique Cato, profesor de esta universidad en ese sentido. Y bueno, el tema que queremos tratar hoy es el sector energético. Yo creo que ha sido vital para el país, ¿sí? Por muchos años el sector energético siempre fue una palanca económica y de desarrollo, una fuente importante de recursos para el sector gubernamental, ¿sí? Y un motor precisamente de todo lo que este país ha logrado en las últimas décadas. Como todos sabemos, hubo una reforma energética en donde había una gran expectativa de que los precios de la electricidad iban a bajar. Iba a haber una gran inversión extranjera y una gran generación de empleo, iba a ser un boom económico en todos los sentidos, y a la fecha algo está pasando que no vemos, ni que las gasolinas hayan bajado, ni la electricidad ha bajado. De hecho hemos tenido unos incrementos muy fuertes últimamente, y bueno, la idea de platicar con nuestros invitados es qué salió mal y qué podríamos rescatar bueno de la reforma energética, si hay algo que pudiéramos de alguna manera tratar. Por favor, ingeniero, bienvenido a este programa y agradecerle su confianza y darle la bienvenida no solo al programa, sino a la universidad. No, pues contrario, doctor, el agradecido soy yo. Buenas noches a toda la audiencia. Y efectivamente, tuve la oportunidad, el privilegio de laborar 35 años en Petróleos Mexicanos. De todos los puestos, hasta llegar a algunos puestos que eran ya más de responsabilidad. ¿Qué le ha pasado a nuestro país? Debemos estar preocupados todos como mexicanos con lo que está ocurriendo. Hubo épocas de bonanza petrolera para nuestro país. Hubo al menos 12 años, más otros tantos atrás, pero me refiero a 12, donde doctor y toda la gente en Querétaro que nos escucha recibió en 12 años nuestro país 427 mil millones de dólares. Repito, 427 mil millones de dólares. Algo nos ocurrió cuando no estábamos preparados para recibir esa bonanza. Esos excedentes no se utilizaron en capacitar, en la innovación tecnológica, en el pago de la deuda, pero sobre todo en fortalecer, en mantener a la industria. Y se dejó el mantenimiento de los centros de proceso. Hablamos de complejos petroquímicos como Morelos y Cangrejera en Coatzacoalcos, las 6 refinerías del país, Cadereyta, Madero, Tula, Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz, y los centros procesadores de gas. Entonces se sentó como en un stand-by, el equipo aguanta porque son fierros, pero llega un momento que hasta ellos dan de sí. Y hoy estamos en una circunstancia, claro, nos toca y toca en estos momentos a quienes están administrando el país, época de vacas flacas, o como decían antes, época de secas, épocas duras. Sin en cambio, antes se decía hay que apretar el cinturón y que la población contribuya. Hoy se dice, por nuestro presidente electo, que se va a apretar el cinturón del país. Suena bien. Aún se pueden hacer muchas cosas por bien de nuestro país, por bien de toda la gente, de la nueva generación que está llegando. Aún se pueden hacer cosas. Aún hay mexicanos que tienen toda la disponibilidad para recuperar, para rescatar para nuestro país recursos económicos. Es un negocio el petróleo, aunque algunas gentes dijeron que la refinación no es rentable. No entiendo por qué no desaparecen las refinerías de la costa en Estados Unidos. Y ahorita, señores, de 10 litros de gasolina que consume nuestro país, el Sistema Nacional de Refinación con 6 refinerías solo produce 2 litros. 8 litros de gasolina vienen del extranjero. Se están importando. Se están importando. El Sistema Nacional de Refinación tiene una capacidad de procesar el crudo. El tubo grande que entra con petróleo crudo de los campos petroleros es 1.600.000 barriles. La capacidad que en estos momentos, si hablamos de hace 4 días, 528.000
barriles diarios es lo que procesa el sistema. Digamos que el tubo es así está de grande y estamos ahorita 528,000. Nada. Estamos postrados. Ya ahorita más adelante comentaremos, a nuestro entender, por haber vivido en las tripas de ese monstruo durante 35 años y ver muchas cosas, ¿qué estaríamos nosotros comentando? No soy quien para aconsejar, pero sí para sugerir, porque consideramos que tenemos opinión, porque fuimos gente delicada, sin tacha en nuestro expediente, doctor. Muy bien. Doctor, siempre la balanza petrolera fue superioritaria. Y Okay. estoy encontrando números en donde por primera vez México, incluso si vio en los periódicos, una licitación donde incluso ya íbamos a importar petróleo, pasándose un país exportador de petróleo, por primera vez íbamos Pemex licitó para importar petróleo ligero Sí. del extranjero, que digo, no se dio la licitación, pero ya se está viendo esa cuestión. Sí. Pero hablando de la balanza, por primera vez igualmente, la balanza ha sido deficitaria. O sea, estamos importando más productos petroleros, no hablo de petróleo crudo, pero sí hablo de petroquímica, gasolinas, etcétera, que lo que ganamos en términos de lo que podemos exportar. ¿Qué está pasando y qué visualiza usted desde el punto de vista económico? Sí, yo creo que también podríamos remontar los últimos 20 años y ver que había procesos donde se importaba gas. Sí. Y de hecho, lo único que estaríamos identificando es que se va avanzando en estos temas. Son 5 años ya de que se aprueba la reforma energética, estamos a finales de 2018, es el periodo de gracia que hay para ver si funcionan o no las transformaciones que se hicieron en la legislación y la manera en que operan la empresa. Y uno de los puntos donde le ponen palomita es que la capacidad de importación aumentó 3 veces. Podemos importar más gasolina respecto a los anteriores, y el mecanismo es que tenemos agentes privados que están operando dentro del ámbito de Pemex. Entonces, observar que una balanza donde nosotros proveíamos de energéticos al mundo se está invirtiendo, tiene que ver con la manera en que se diseñó la reforma energética. Anteriormente, hace 2013, 5 años atrás, teníamos una empresa central en el sistema energético del país, que es Pemex. Ahora se cuentan cerca de 150 empresas. ¿Qué es lo que están haciendo? En parte se dan concesiones o contratos para que operen dentro del país, pero la parte que se identifica es no solamente en exploración y explotación, sino también en comercialización. Y lo que se identifica es que va más rápido el tema de la importación, particularmente gasolinas u otro tipo de insumos, respecto a la capacidad de explotación. En el saldo, lo que se encuentra es que se retira del sector energético Petróleos Mexicanos para que entraran muy tímidamente algunos agentes privados. En el saldo, lejos de que nuestro sector energético esté creciendo, se está achicando por la manera que está ocurriendo, y es preocupante dado que han pasado 5 años donde debimos haber observado el potencial. Ahora va a haber cambio de gobierno, se están revisando estos temas y queda abierto un poco hacia dónde pueden moverse las directrices o los ajustes de esta política energética. Ingeniero, el doctor hablaba de que pasaron 5 años y es momento de una evaluación. ¿Cómo dictaminaría usted esta reforma energética después de 5 años? ¿Exitosa? ¿Qué falló? ¿Mal llevada? ¿Qué opina? Pues hay una serie de factores, ¿no? Aquí externos, tanto internos. Externos, ¿qué nos ocurrió? En 2015, doctor, una caída estrepitosa del precio internacional del crudo. Dejó sin recursos económicos al gobierno. Inmediatamente, ajustes presupuestarios, al menos a Petróleos Mexicanos, fueron 100,000 millones de pesos lo que le retiraron. Entonces ya ahorita la casa se encuentra con que el coche que teníamos, pues ya ha ido, todo le duele, ¿verdad? Y lo peor, el jefe de familia no tiene trabajo. La familia creció, ya no se haya qué hacer. Lo peor ahorita, ¿por qué ocurrió todo esto? Se hablaba de que íbamos a ir por un tesoro escondido. Está bien. Como no pudimos, no supimos, no quisimos usar la bonanza petrolera
para haber capacitado a personal en aguas profundas, a la búsqueda del crudo en aguas profundas. Hoy ni eso tenemos. Entonces, se licitaron, se les llamó por ahí la ronda 1, se divide, se cuadricula el Golfo de México y dice, a ver, tú entras aquí y te encargas de sacar crudo. Porque eso es extraerlo y venderlo. Es dinero. La caja registradora suena inmediatamente para bien del país. Pero ahorita de las compañías extranjeras, pues también ellos se mueven por el negocio. Si el precio del barril se desploma, ¿para qué le buscamos? No les redituaba. En un análisis costo-beneficio no les conviene. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahorita no hay crudo que se haya extraído. Algo falló ahí en la planeación que se hizo. En la proyección no se dieron las cosas como se esperaba. Al no haber crudo mexicano, no hay que ofertar al extranjero. Las refinerías están diseñadas para trabajar con crudo ligero. Les metieron crudo pesado, con metales, con azufre. Bueno, en los filtros grandes, hasta piedritas de balastro, traían el crudo pesado que se les metía y que todos los trabajadores mexicanos petroleros hacían maravillas para hacerlo rendir. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente el esquema no fue el que se esperaba y el país lo está resintiendo ahorita. ¿Qué se tiene que hacer? Pues eficientar. Cuando algo no funciona como negocio, no se va a tolerar estar teniendo pérdidas. En estos momentos el crudo no está llegando. La explotación, la búsqueda la están haciendo. Nadie duda que México tenga petróleo en el subsuelo, pero no se extrae. ¿Por qué no se extrae? ¿Quién lo está extrayendo? ¿Petróleos mexicanos? No. Hay compañías que lo van a extraer con todo su potencial y toda su capacidad, pero no lo extraen. ¿Por qué? Pues porque no conviene económicamente. Y entonces el país, ¿qué hace? El país está así, amarradito de sus manos, y la nación padeciendo, no obstante que es un país petrolero. Estamos nosotros ahora importando lo que usted acaba de decir, crudo ligero, ¿verdad? Es decir, aquel que no trae tantos metales, que no trae tanto azufre, que no trae tanta agua, una serie de situaciones que no hay que estar refinando, sino que ya entra muy directo. Entonces hay una serie de circunstancias. Nuestra capacidad de almacenamiento, los tanques de crudo en las refinerías, estamos mal en la capacidad de almacenamiento. En las terminales de almacenamiento y reparto, donde están las gasolinas, no hay capacidad de almacenamiento. O sea, estamos rebasados en todo. Entonces, realmente ahorita, ¿qué habría que hacer? ¿Quedarnos cruzados de brazos? No. Pues sí, que vengan las inversiones, ¿verdad? Que el gobierno tenga los elementos, la sapiencia para de manera quirúrgica intervenir y llamar a lo mejor de lo mejor en todos los terrenos, que entre la meritocracia, ¿verdad? Los por méritos propios, que llegue, que no al amiguismo o al compadrazgo. El que acredite fehacientemente con documentos que es un tigre para venir a ayudar al país, ese que entre al rescate. Aún se puede, aún se puede. Que vengan las inversiones. No se está cerrado a que vengan las inversiones como en una casa. Oye, si no puedo yo, pues a ver, un préstamo, lo manejamos, lo negociamos. Vaya, si en estos momentos, mire que nos escuche todos los queretanos. ¿Qué nos queda ya como petróleos mexicanos? Sí tenemos todavía. Si sabemos manejar las cosas con sapiencia, con inteligencia, con mucha capacidad y habilidad, ¿qué haríamos? Tenemos la infraestructura todavía de las refinerías, de ductos. Entonces, eso usarlo como elemento de negociación y obtener los préstamos para hacer producir y que el país empiece a ver generación de empleo, empieza la activación económica y que no estemos con ese crecimiento a nivel de país de 2.1, 2.2. Claro. Doctor, su opinión sobre la reforma. ¿Y qué es lo que viene adelante? ¿Qué es lo que usted observa? Sí, se aprueba en 2013 la reforma, se dan en términos económicos tres grandes metas, objetivos. Uno, que hubiera más actividad petrolera en el país. Dos, que hubiera más empleos para todos, incluyendo el sector energético. Y tres, que los energéticos fueran más baratos. El mecanismo era separar la empresa petrolera del gobierno y que entrara la competencia. Y
Desde la perspectiva económica, se atribuye que la competencia va a tener estos efectos de más calidad, más abundancia y finalmente precios más bajos. Al paso de los años, lo que hemos observado es que esto no ocurre. Hubo recortes en la industria petrolera en el sur del país, en los estados donde normalmente ocurre. Uno puede observar las cifras del empleo y lejos de que haya aumentado en los últimos años, ha disminuido. 800 empleos que se van recortando, pero que se acumulan a lo largo de 5 años, tendríamos que multiplicar. Y finalmente vemos que la inflación nacional está fuera del rango, entre otras cosas, a causa de la reforma energética. Antes no subía tanto el precio del gas doméstico, ha repuntado en los últimos años, y bueno, el de las gasolinas viene desde antes de la reforma, durante la reforma y todo el tema que viene. El de la electricidad habría que identificar un poco el sector y la temporada, ¿no? Pero en el de la gasolina y el gas doméstico no hay que hacer nada. Brinca por donde uno entra a las estadísticas, están creciendo 4% la inflación general, 9% el gas natural y la gasolina, 40, 50% de estas fechas para acá. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Entre otras cosas, revisar la fórmula. Se dice que con la reforma energética el mercado va a determinar el precio. En realidad la Secretaría de Hacienda tiene una fórmula publicada en Diario Oficial que dice cuáles son 3 o 5 factores con el que vamos a calcular el precio. Y a partir de ahí empieza a fluctuar según la gasolinera. No hay un sistema de información que permita evaluar esto. Hubieron 2 fórmulas, una en diciembre del 2016, antes del gasolinazo, llega esta fórmula 2 semanas antes, no hubo tiempo de preparar absolutamente nada. Después, cuando se ve este incremento muy elevado, lo que se hace es modificar la fórmula, de tal forma que hubo una fórmula que permitió incrementar, que era muy flexible, y luego pusieron otra que era muy rígida para que baje, y tenemos precios de la gasolina, bueno, en donde la población los conoce. Muy bien. Entonces, su conclusión, ¿qué va a pasar si siguen las cosas bajo la reforma? Mi conclusión de lo que va a pasar es, tenemos una empresa petrolera pegada al sector gobierno. Ahorita estamos a finales de 2018, las agencias calificadoras Fitch están diciendo que la perspectiva es negativa. Lo que se dice es, no hubo una reforma tal que permitiera la independencia de la empresa, de tal forma que sigue pegada a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Energía. Es una cuestión que hemos platicado en el país mucho tiempo. Ahora, desde Estados Unidos, las agencias están reconociendo este tipo de cálculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Las finanzas mexicanas van a seguir dependientes del petróleo, de las finanzas petroleras. Y lo que va a ocurrir es que el sector va a ser más pequeño, los participantes en el sector de comercialización van a seguir teniendo esta balanza deficitaria con el país, y finalmente vamos a ver probablemente en forma que no quisiéramos una empresa petrolera Pemex cada vez más pequeña. Eso es lo que se observa en la tendencia. Esencialmente lo que estamos viendo es que los particulares le ganaron terreno a Pemex, y Pemex va perdiéndose un poquito en el espectro. Esto es la tendencia de 5 años y lo que se puede observar hacia el futuro. Muy bien. Vamos a pasar una pausa y regresamos de nuevo con nuestros invitados. Muchas gracias.